Me casé con la mujer equivocada, 10 años de engaños, y cuando la descubrí, intentó mentirme de nuevo. Apuesto a que tiene el récord Guinness de la mayor mentirosa del planeta. Mi esposa Valentina siempre había sido enigmática. Desde el primer día, cuando nos conocimos en 2010 y comenzamos a soñar juntos, algo en su mirada sugería que ocultaba secretos. Al casarnos en diciembre de 2014, yo, Diego, de 38 años, creí que habíamos sellado un compromiso inquebrantable. Tuvimos una luna de miel extendida, aprovechamos unos meses libres del trabajo para disfrutar de nuestra nueva vida, y durante esos instantes me parecía que el tiempo se detenía en un oasis de felicidad. Pero apenas un mes y medio después de la boda, la rutina empezó a desmoronarse. Valentina recibió, mientras se bañaba, un correo electrónico titulado «Qué triste tragedia». Yo, temeroso de lo que pudiera significar, lo leí. Venía de un remitente de nombre inusual, alguien a quien solo podría asociar a un examante. El mensaje decía: en palabras llenas de melancolía, acabo de enterarme de que te casaste. Nunca debí haberte alejado. Solo espero que me des la oportunidad de volver a hablar contigo. En ese momento decidí restarle importancia. Tras todo, antes de casarnos yo había recibido mensajes de exnovias, una felicitándome y otra, con tono despectivo, insinuando que había elegido a mi segunda opción. Pero el nombre del remitente quedó grabado en mi mente como una señal ominosa que con el paso de los años empezaría a cobrar significado. Han pasado ya 10 años. Hoy, Valentina y yo tenemos 2 hijos. El mayor padece necesidades especiales, lo que ha impuesto a nuestra familia un peso de responsabilidades y un estrés casi inhumano. Día a día nos esforzamos en atender sus cuidados, y en medio de tantas obligaciones, la conexión que un día fue sincera se ha ido desvaneciendo. El 16 de enero de 2025, mientras su negocio era objeto de una auditoría, algo en Valentina llamó mi atención. Siempre se irrita cuando le pregunto sobre sus finanzas, pero ese día, en un descuido, dejó la laptop abierta en la planta alta mientras atendía a nuestros hijos. Mi curiosidad mezclada con una punzada de desconfianza me impulsó a echar un vistazo. Fue entonces cuando vi un mensaje instantáneo en la pantalla. Al principio, creí que era de nuestro contador, pero pronto noté que el remitente era un hombre desconocido para mí. La imagen que acompañaba el mensaje mostraba a un hombre impecable en traje, y la respuesta de Valentina fue sorprendente. Un emoji de corazón y el simple «Estoy ocupada». Primera señal de alerta. En ese preciso instante me percaté de que había borrado todas las conversaciones previas con ese contacto, como si quisiera borrar cualquier evidencia de algo inminente. Durante los días siguientes, mis sospechas se intensificaron. Recordé que en una conversación casual con Martín, nuestro amigo que vende planes de jubilación y seguros, Valentina mencionó, de forma vaga, a un hombre con el que había tenido contacto. Según sus palabras, ese hombre, al que jamás había identificado claramente, había aparecido en octubre, hace 4 meses, como un cliente sin importancia. Pero, al revisar la lista de clientes de su trabajo, el nombre no figuraba. La inconsistencia me hizo detenerme y recordar algo. Ese nombre tan poco común me resultaba familiar. Con el corazón acelerado subí las escaleras y casi con voz temblorosa le pregunté: ¿Quién es Fabián Ríos? Valentina de inmediato entró en pánico. Con un tono forzado y fingiendo ignorancia respondió: ¿Quién? Insistí. ¿Quién es Fabián Ríos? Después de unos segundos que se sintieron eternos, con voz baja y vacilante, confesó: Es alguien de mi pasado, alguien que estuvo en mi vida. Hoy le dije, en una llamada, que se veía guapo. Ese simple elogio, dicho en tono tan casual, fue como un balde de agua fría. De repente, recordé que jamás había presenciado un gesto tan íntimo en mensaje. Debía haber sido en una llamada, y eso no era normal. En días posteriores, Valentina empezó a soltar fragmentos de verdad de forma entrecortada. Dijo que su amiguito la había contactado hace solo 2 semanas, a pesar de que previamente había mencionado algo sobre seguros e inversiones en octubre. Al confrontarla, cambió su relato a: bueno, fue hace un par de meses. No pude contener mi inquietud y le pregunté: ¿qué es él para ti? ¿Un amigo? Ella, con voz vacilante, replicó: No, no es un amigo, no es un exnovio ni un amante, simplemente es alguien de mi pasado. Su respuesta me dejó helado, pues no definía nada con claridad y parecía querer evadir cualquier etiqueta. Con el corazón en la mano le pedí que me permitiera revisar su teléfono. Claro, adelante, contestó, creyendo que solo consultaría sus mensajes de WhatsApp. Pero al acceder al registro de llamadas descubrí la magnitud del engaño. Valentina y Fabián se habían llamado innumerables veces. En un solo día se registraron 3 llamadas de más de media hora cada una. Recordé que ni siquiera durante mis largos periodos en el extranjero ella me llamaba de forma tan prolongada ni con tanta frecuencia. Esa evidencia me dejó completamente desarmado.
Cuando le pregunté si, además de todo, mantenían algún tipo de relación física, Valentina afirmó fríamente: No, no lo he visto desde antes de que nos conociéramos. Vive en otro estado. Sin embargo, algo en su tono y en las contradicciones de sus palabras me decía que había mucho más en ese vínculo. Con cada nueva señal, mi mente se sumía en un torbellino de recuerdos y dolor. No podía dejar de pensar en las noches en que, junto a ella, solíamos soñar con un futuro brillante, y ahora todo parecía un montaje de mentiras. La ironía me golpeaba. Mientras luchábamos día a día por atender las necesidades de nuestro hijo, Valentina encontraba tiempo para mantener una comunicación constante y profunda con Fabián. La gota final llegó cuando, en una acalorada confrontación, le dije: ¿Estás teniendo una infidelidad emocional con él? Tras un silencio insoportable, con voz temblorosa y llena de rabia contenida, ella replicó: No, nunca le he dicho que lo amo ni que me gusta. Solo hablamos porque supuestamente lo secuestraron el año pasado. ¿Y tú le crees? Insistí. Sí. Entonces te dijo que, con una pistola apuntándole a la cabeza, mientras temía por su vida, pensó en las personas importantes, como tú. El silencio posterior fue ensordecedor, y su evasiva confirmación me destrozó el alma. Durante los días siguientes, Valentina intentó cortar el contacto con Fabián y minimizar lo sucedido. Sin embargo, yo sabía que había borrado mensajes, que entró en pánico al escuchar su nombre, y que me amenazó con que, de contarle a sus padres, todo se acabaría. Llegó el fin de semana y, en medio de una discusión acalorada, le recordé: Si no recuerdas de qué hablaron en abril, es porque jamás dejaron de hablar. Llevan años en contacto. El ambiente se llenó de un silencio pesado, y a regañadientes, Valentina admitió que efectivamente tenía una infidelidad emocional con Fabián. Con voz casi inhumana, explicó que solo había mentido sobre las fechas y la frecuencia de sus conversaciones, asegurando que él no significaba nada para ella. Pero el daño ya estaba hecho. Yo, Diego, me sentía destrozado. Cada llamada, cada mensaje, cada contradicción se grababa en mi mente, recordándome la traición. Mis noches se convirtieron en un infierno personal. Me sentía ahogado en una mezcla de culpa, rabia y desesperación. La idea de que Valentina, la mujer con quien compartí mis sueños, se enredara emocionalmente con un hombre casado, 9 años mayor que ella, y cuyo semblante nunca despertó en mí ningún sentimiento, era demasiado para soportar. En un último y doloroso intento por rescatar lo que quedaba de nuestro matrimonio, organicé un encuentro para el día de San Valentín. Con la esperanza de sanar viejas heridas, le regalé flores y pequeños obsequios para que nuestros hijos se los dieran a su madre. Con la ilusión de una botella de vino que simbolizara una oportunidad de diálogo sincero, intenté que esa noche fuera diferente. Pero, con una indiferencia que me heló el alma, Valentina solo me devolvió un café de Starbucks y un globo, gestos que parecían burlarse del amor que alguna vez compartimos. Esa noche, mientras la confrontaba por última vez, lancé una avalancha de preguntas que me habían atormentado durante casi un mes. Me quedó grabado en la memoria cuando le dije: Cada vez que te pregunto, tu historia cambia. ¿Cómo es posible que en abril hayan hablado sin que lo recuerdes? ¿Qué relación tienes realmente con él? Su silencio y la forma en que evitaba definir su vínculo fueron pruebas innegables de que llevaban años en contacto ocultando la verdad. El lunes siguiente, con el rostro pálido y la voz quebrada, Valentina admitió, de forma definitiva, su infidelidad emocional con Fabián. Con un tono que mezclaba justificación y resignación, afirmó que una esposa sin culpa jamás borraría sus conversaciones de WhatsApp y que solo había alterado las fechas para evitar conflictos. Pero para mí, las pruebas eran claras: el registro de llamadas, el pánico al pronunciar su nombre y la incesante contradicción en sus relatos. Hoy, mientras intento recomponer los pedazos de mi existencia, vivo cada día con un tormento incesante. La traición de Valentina me ha dejado una herida abierta que se reabre con cada amanecer. Cada recuerdo, cada mensaje borrado y cada llamada perdida se han convertido en una sentencia perpetua. Mi mente se niega a olvidar, y el dolor se arrastra en un ciclo interminable. No puedo evitar sentirme atrapado en un infierno personal, en el que el eco de sus mentiras resuena en cada rincón de mi ser. La desilusión y el sufrimiento se han convertido en mis compañeros cotidianos, y a pesar de los intentos fallidos de sanar, el abismo de la traición sigue creciendo. Valentina sigue negando la magnitud de lo ocurrido, cambiando su historia cada vez que la confronto. Para ella, parece que el hecho de haber coqueteado con Fabián, esa conexión emocional que jamás se tradujo en algo físico, no es suficiente para justificar el daño. Pero yo, Diego, sigo sintiendo que cada palabra, cada silencio y cada evasión son una puñalada que me arranca el alma. La verdad es ineludible. He quedado destrozado, viviendo un tormento diario que me impide encontrar paz. Cada día me despierto sintiéndome más atrapado en este dolor, más distante del hombre que alguna vez fui. Valentina, mi esposa, se ha convertido en la fuente de mi agonía, y por más que intente reconstruir mi vida, el recuerdo de su traición me persigue.
Intenté distanciarme, sumergirme en el trabajo, en los niños, en cualquier cosa que me impidiera pensar en Valentina y en Fabián. Pero cada noche cuando el mundo calla, su voz resuena en mi cabeza. Entonces sucedió lo inesperado. Una madrugada, mientras revisaba viejos mensajes en mi teléfono, noté algo extraño, un número desconocido en mis registros de llamadas. Era recurrente, siempre después de mis discusiones con Valentina. Una sospecha oscura se apoderó de mí. Decidí averiguar quién era. Llamé y después de unos tonos, una voz femenina contestó con un susurro tenso. Diego, no me llames a esta hora. Se me heló la sangre. ¿Quién eres? Hubo un largo silencio. Luego, una confesión que lo cambió todo. Me llamo Julia. Soy la esposa de Fabián. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Julia sabía todo. Había estado reuniendo pruebas de la relación de Fabián con Valentina por meses. Me dijo que ellos no solo se hablaban en secreto, sino que habían encontrado formas de verse sin que nadie sospechara. Se cubrían las espaldas con mentiras elaboradas, fingiendo reuniones de trabajo, salidas con amigos, hasta enfermedades ficticias para justificarse. Creíste que solo era emocional, pero no, Diego. Ellos nos traicionaron de la peor manera. El dolor se convirtió en furia. Toda la culpa, la incertidumbre, el autoengaño, todo se esfumó en un instante. Ya no era el hombre destrozado que imploraba respuestas. Ahora tenía la verdad. No podía callar. A la mañana siguiente, me presenté en casa de Valentina con una frialdad que jamás había sentido. Ella abrió la puerta con esa expresión de falsa sorpresa que ya conocía demasiado bien. Tenemos que hablar. Al principio negó todo, pero cuando mencioné a Julia, su rostro palideció. La confronté con cada detalle que había descubierto, cada mentira, cada mensaje recuperado. La máscara se derrumbó. No tienes idea de lo que estaba viviendo, murmuró, como si fuera la víctima. Fabián me entendía. ¿Te entendía? ¿Eso justifica todo? Ella bajó la mirada, su silencio lo decía todo. Esa fue la última vez que la vi como mi esposa. Desde entonces, mi vida cambió. Dejé de perseguir respuestas y comencé a reconstruirme. Valentina intentó justificar lo imperdonable, pero yo ya no escuchaba. Aprendí que hay traiciones que no se explican, solo se superan. El día que firmamos el divorcio, me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, Diego. No respondí, no había nada más que decir. Salí de ahí con la certeza de que, aunque su traición me había destrozado, ya no me definía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Eso ha sido todo por hoy, y recuerda darle like y suscribirte al canal para más. Chao, chao.